Yo soy Manu Ballesteros, entrenador y coach de CrossFit, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia, especializado en fútbol y natación. En natación luego estudié para ser entrenador nacional de natación por la Real Federación Española de Natación y luego me he formado tengo un título a nivel internacional de Cross Training, HIIT y Funcional, que es del tema que vamos a hablar hoy. Estamos aquí en Información, en la sede en Valencia, y vamos a hablar sobre el rendimiento, la mejora del rendimiento a través del cross training, ¿vale? Va a ser algo un poco teórico, con léxico un poquito particular, muy enfocado al tema del cross training. Así que en el caso de que tengáis alguna pregunta, apuntarla si queréis en el chat o apuntarla en un papel, y al final del webinar resolveremos dudas. Si alguien por alguna de aquellas se perdiese un poco durante el webinar, que no entendiese nada, que pregunte y intentaremos resolverlo lo más urgente posible. Y os explico un poco cómo va a funcionar este webinar. Vamos a hacer una pequeña introducción del CrossFit muy breve. De ahí pasaremos a desglosar los componentes del CrossFit y cómo eso me ayuda a mejorar a mí como atleta. Y una vez pasemos todo eso, iremos a la parte importante, que es cómo trabajo yo con mi atleta, o si yo soy un atleta, cómo debería trabajar para esa mejora del rendimiento y de esas capacidades físicas que son intrínsecas de una persona. Cómo me ayuda a mí el cross-training a mejorar cada una de ellas y qué debemos trabajar para mejorar cada una de ellas, ¿vale? Entonces, si empezamos ya, comparto pantalla, veréis lo mismo que estoy viendo yo. Vamos a ver el PowerPoint que he realizado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Como bien hemos dicho, mejora del rendimiento a través del cross-training, ¿vale? Empezaremos. Este es un poco el índice que vamos a seguir. Hablaremos un poquito del origen del cross-training, cómo se forma, de dónde surge, cómo ese cross-training deriva a una marca llamada CrossFit, qué ha hecho el CrossFit con ese cross-training, que es un entrenamiento cruzado. Luego desglosamos el CrossFit como tal, el cross-training, en lo que a día de hoy se vive, que es la halterofilia, gymnastics y conditioning, y pasaremos a la parte importante, que es esa planificación, es cómo toda esa teoría la llevo a la práctica con una buena base, con una forma correcta de hacer las cosas, ¿vale? Vale, pues empezamos. Vale, el origen del cross-training. El cross-training, como la propia palabra indica, cross, cruzado, training, entrenamiento, es un entrenamiento cruzado donde abarca distintas modalidades deportivas en un mismo entrenamiento, ¿vale? Esto surge en Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados americanos necesitan una forma de entrenar porque han visto que la Primera Guerra Mundial físicamente es algo muy duro y necesitan estar preparados para esta Segunda Guerra Mundial, y es donde se empieza a involucrar, donde se empieza a juntar diferentes tipos de deportes para crear una persona que esté muy en forma para cualquier cosa que le pueda suceder en la guerra, ¿vale? Son entrenamientos draconianos. Draconianos quieren decir que son muy severos, que es al final a lo que se van a exponer en esa guerra. Y empezó con esos soldados americanos, esos marines, que tenían que estar largos periodos fuera de casa, con pocas horas de sueño, con falta de alimentación, con un cansancio físico muy elevado, y que aún así tendrían que rendir al máximo nivel, ¿vale? Esto en cuanto al cross-training. Del cross-training, años más tarde, en 1970, con la guerra ya finalizada, nos surgen dos grandes nombres, que son Laura y Greg Glassman. Ella gimnasta de profesión, él entrenador, donde empiezan a ver que este entrenamiento que utilizaban los marines estadounidenses, se puede llevar a cabo para la mejora de cierto rendimiento en otros deportes, o incluso para el rendimiento de ciertos atletas, ¿vale? No lo consideraban como un deporte, sino como una forma de entrenar para mejorar ciertas capacidades en su propio deporte, ¿vale? Entonces, empiezan a investigar, empiezan a trabajar sobre ello, empiezan a
ver qué mejoras obtenían en sus propios deportes, como bien puede ser la gimnasia, a través del CrossFit, hasta que llega un punto que en 1995 se crea esta disciplina deportiva, porque no llega a ser un deporte porque no está arreglado, esta disciplina deportiva que la utilizan para empezar a entrenar a policías en California, ¿vale? En 1995. Se empieza a entrenar a policías en California y esto empieza a coger cierta fama. Empieza a estar en auge, la gente empieza a practicar en California, empieza a practicar CrossFit, empieza a derivarse más allá de la policía y llega un punto que Dave Castro, que es el segundo gran nombre que vamos a encontrar hoy, realiza una congregación de gente para realizar la primera competición de CrossFit a nivel oficial, que se llama CrossFit Games en 2007, ¿vale? Esta competición de CrossFit congrega a diferentes atletas donde se busca quién es el hombre más en forma del planeta. Ese es el título del ganador de los CrossFit Games, The Fittest Man of the Earth, ¿vale? Este deporte, esta disciplina deportiva, como bien hemos hablado, al ser un deporte cruzado, un entrenamiento cruzado, lo que buscamos es quién es el atleta que engloba las diferentes modalidades deportivas que se van a tratar, los diferentes tipos de entrenamientos y quién es el que de ellos es mejor en cada uno de ellos. El que en cómputo global puede resultar que es mejor atleta, ¿vale? Entonces, para ello, ¿cómo ser un buen crossfighter? ¿Cómo ser un atleta de cross training que realmente sea bueno? Pues aquí he hecho un pentágono donde tenemos Strength, Skills, Mobility, Technique and Metabolic, que es, digamos, el grosso dentro de... Luego habrían muchos más picos por ahí, pero este es el grosso donde ahora mismo se centra el CrossFit a día de hoy, el cross training, ¿vale? Los 3 picos de arriba es hacia donde está derivando el cross training, los 2 picos de abajo ya se están dejando más de lado, pero realmente son la base, por eso los hemos puesto debajo, ¿vale? Empezó el cross training a ser un deporte donde se buscaba mucha resistencia muscular, watts muy largos, trabajo muy intenso durante mucho tiempo. De ahí se empezó a derivar a un trabajo más de fuerza, donde se veía fuerza en fatiga, RMs muy altos, gestos más técnicos, donde el trabajo de alta resistencia ya no era tan importante, sino nos centramos más en la técnica. Y ya estamos derivando a un CrossFit, a un cross training, donde lo que realmente se empieza a evaluar es qué skills tienes, qué puedes realizar, cómo lo puedes realizar, en cuánto tiempo, y empiezan a complicarlo cada vez un poco más, donde ya se está dejando un poquito de lado ese origen donde se buscaba cuán en forma estás, está empezando a convertirse en cuántas habilidades puedes hacer, cuántas habilidades tienes, con cuánta fatiga puedes realizar esas skills, y eso es a lo que está derivando el CrossFit, ¿vale? Esto sin olvidarnos que la técnica es importantísima, tanto para el trabajo de fuerza como para el de skills, evidentemente, y la movilidad, que es la que nos va a permitir ciertas skills y cierto trabajo de fuerza, llevarlo a un plano más extremo, que es lo que se dedica este cross training, a englobar distintos deportes y llevarlo a un punto más extremo, ¿vale? Vamos a desglosar el CrossFit como tal. En primera parte tendríamos halterofilia, tenemos el snatch, la arrancada en español, o el clean and jerk, que es en 2 tiempos, ¿vale? Ambos son movimientos olímpicos. Uno consta de levantar una barra desde el suelo hasta encima de la cabeza sin pasar por ninguna otra parte del cuerpo. Y el 2 tiempos constaría de un tirón que llevaríamos hasta los hombros, y de los hombros también subiríamos la barra encima de la cabeza, como he dicho, en 2 movimientos. ¿Vale? ¿Qué problema hay en la halterofilia con el CrossFit? Que el CrossFit ha cogido esa halterofilia y la ha llevado a vamos a mover muchos kilos, vamos a moverlos de forma muy rápida y vamos a desvirtuar un poquito la técnica, porque evidentemente trabajar
a magnitudes de un 80% o más en espacios cortos de tiempo, donde el cuerpo necesita recuperarse, donde la técnica es vital, es muy difícil mantener esa técnica, es muy difícil que la ejecución sea limpia, y esto es en lo que se ha convertido el CrossFit. Esto es lo que ha hecho el CrossFit con la halterofilia. Cuando alguien va a un club de halterofilia, lo primero que te dicen es: aquí no hay relojes, aquí se prima la técnica, se prima hacer las cosas bien. En CrossFit es totalmente lo contrario. En CrossFit es: vamos a mover este peso, vamos a intentar moverlo lo mejor posible, pero vamos a moverlo lo más rápido posible y lo más pesado posible. ¿Vale? Entonces, esto a nivel élite no es del todo malo, porque a nivel élite la técnica está bastante depurada. El problema viene cuando es a nivel usuario, que ahí es donde empezamos a ver problemas, donde vemos que la gente realmente no tiene una técnica depurada y se pretende mover pesos muy altos en un espacio corto de tiempo o con una fatiga demasiado elevada, donde esa técnica se ve mermada. ¿Vale? Este es el principal problema con la halterofilia en el CrossFit. Forma de solucionarlo: empezar a enseñar halterofilia como se enseña en los clubes de halterofilia. Y cuando ya se llega a un nivel previo de halterofilia, ya poder empezar a meterla con tiempos. Que digo, halterofilia con tiempos no es muy de mi agrado, pero es el deporte que practicamos. Entonces hay que adherirse a lo que nos demanda. Vale. En cuanto a gimnásticos, tenemos de los tipos, tenemos los gimnásticos, bueno, tenemos 3 tipos, los he dividido en 3: barra fija, anillas, elementos móvil y gimnasia de suelo, ¿vale? En barra fija tenemos el movimiento estricto de toda la vida, dominadas estrictas, muscle-ups estrictos, toes to bar estrictos, chest to bar estrictos. Tenemos el movimiento con keeping, que este movimiento con keeping surge a raíz del gran volumen de gimnásticos que se exigen en CrossFit, y a raíz de este keeping nace este butterfly, que es por el mismo motivo que por el keeping, pero el keeping como parte del movimiento, surge este butterfly, que es un movimiento más continuo que te permite un mayor volumen con una menor fatiga. Lo único que requiere es un poco más de coordinación, ¿vale? En cuanto a ejercicios, tenemos el toes to bar, como bien he dicho, pies a barra, las pull-ups, que es una dominada, el chest to bar, que es una dominada al pecho, y el bar muscle up, que es una dominada a la cadera más un fondo de tríceps. Vale, el problema de gimnásticos en barra, lo primero es que cuando se enseñan gimnásticos no se empieza por la base, que la base es tener una buena base de movimientos estrictos, donde se adquiere una fuerza base. Luego pasaríamos ya a un movimiento de keeping, única y exclusivamente keeping, primero en suelo, hollow y arch, para después transferirlo a la barra. Y ya después empezarían a enseñar los movimientos de toes to bar, de pull-up, de chest to bar o de bar muscle up con ciertas progresiones. ¿Cuál es el problema que vemos en las aulas a diario? Que cuando una persona desbloquea un movimiento, desbloquea un skill, consigue la técnica necesaria para desbloquear una skill, una persona consigue hacer una pull-up y ya se piensa que en el siguiente día, en el WOD, donde hay 3 rondas de 20 pull-ups, con clean and jerks, con wall balls y con demás, ya va a poder hacer 60 pull-ups el siguiente día. Cuando tendríamos que fijarnos que, como dice Manu Carballo, gimnasta olímpica español, esto es una escalera de aprendizaje donde primero deberíamos tener ese conocimiento, entender el porqué de ese movimiento, cómo se realiza ese movimiento, de ahí pasar a interiorizar el movimiento, realizar una primera repetición, entender esa primera repetición, corregir errores, si hace falta volver atrás para interiorizar bien ese movimiento, seguir sumando ese movimiento para hacerlo más limpio, conseguir enlazar repeticiones y una vez ya tenemos repeticiones enlazadas, poder empezar a introducirlo en un WOD. Este problema lo vemos tanto en clase como en gente que empieza a realizar planificaciones en zona de Open, que muchas veces la gente que sale de clase para realizar un entrenamiento individual para él, cuando le exigen movimientos como chest to bar o bar muscle up y no lo tienen desbloqueado,
se tienen que escalar ese WOD y ya no están realizando lo que compete. Pero luego no se dedican a practicar esas otras habilidades por cuenta propia para poder en un futuro involucrarlas. O lo que estaba diciendo antes, tenemos ese ejercicio desbloqueado, pero no lo tenemos realmente, no lo entendemos a la perfección, con lo cual lo que debemos hacer es intentar llevar el proceso bien, intentar reestructurar bien mi movimiento, quitarnos los fallos, cuando tenga un movimiento limpio, ya pasar a empezar a meterlo en watch, no antes, que ese es un error típico donde se empiezan a coger manías y vicios que luego nos llevan a lesiones y problemas, ¿vale? En cuanto a anillas, elemento móvil de la gimnasia bastante visto a nivel olímpico, donde tenemos prácticamente los mismos movimientos que en barra, toes to ring pull-up, ring chest to bar y ring muscle up. Al principio, para la gente que tiene poca movilidad, es un método muy sencillo de empezar a enseñar movimientos. Por ejemplo, el toes to ring es mucho más sencillo de explicar que un toes to bar. El ring pull-up es mucho más sencillo que un keeping pull-up. Y el ring muscle up es más sencillo que un bar muscle up, lo único que necesitas mayor estabilidad. ¿Por qué es más sencillo? Porque esa falta de movilidad a nivel escapular, a nivel de manguito rotador que tenemos al trabajar con un elemento fijo que es la barra, nos libera un poco en esas anillas que es un elemento móvil. ¿Vale? Para esta parte exactamente lo mismo que para la barra fija. Cuando desbloqueamos un movimiento, pensamos que ese movimiento ya está bien cuando primero hay que depurar la técnica, hay que depurar piernas tensas, hay que depurar que el movimiento sea fluido, hay que depurar que la ejecución sea correcta. Exactamente lo mismo que hemos hablado para la barra fija. Se desbloquea un movimiento y ya se piensa que se puede introducir en un WOD cuando aún no está del todo asentado, aún no lo tenemos del todo comprendido. ¿Vale? Y por último, la gimnasia de suelo, que aquí he metido los pistols, se podrían meter los saltos a la comba, que también podrían entrar como gymnastics. Tenemos el handstand hold, visto estos últimos games que lo han hecho en paralelas. Tenemos el handstand push-up, una flexión pino, y tenemos el handstand walk, que es caminar de manos, ¿vale? 3/4 de lo mismo. Para el pistol es un movimiento que se necesita gran movilidad, como hemos hablado antes. Para el handstand hold es un movimiento que se necesita gran movilidad, como os hablaba antes. El handstand push-up requiere un poquito de coordinación y de técnica. Y el handstand walk es un agregado de ese handstand hold que se ven en movimientos gimnastas de Olimpiadas. ¿Vale? Para los saltos a la comba que no he metido aquí, que se podría meter, saltos dobles. Ahora han metido el crossover doble, ha metido el crossover normal. Pronto veremos el triple under y aquí es donde se está centrando más el CrossFit a día de hoy, en llevar los gymnastics a nivel circo, a nivel de queremos que hagan lo más espectacular posible hasta el punto de que se han llegado a ver watts únicamente de handstand walk y skills de handstand walk, como puede ser subir escalones, pasar paralelas, hacer una pirueta en un cuadrado, hacer un pino olímpico en paralelas y ejercicios que son bastante técnicos. Vale. Aquí hablamos de la parte del conditioning, la parte de watts, ¿vale? Que se dividieron en dos. Se dividieron en los Heroes, que está destinado a militares o bien fallecidos o bien que han tenido una gran repercusión a nivel de Estados Unidos, que les han puesto sus nombres y un WOD. Por ejemplo, de Seven fueron 7 marines estadounidenses que murieron en una misión. El MURF fue un general que tuvo que hacer una barbaridad de metros para llegar al puesto donde necesitaban llegar y así con todo. Y luego CrossFit sacó The Girls, que son nombres de mujeres que no tienen trascendencia, lo único que buscaban que, como las mujeres se considera que son bastante poderosas y bastante fuertes, son WODs mucho más duros, en mi opinión, que el de Heroes.
¿vale? De Girls tenemos muchísimos bots, ¿vale? Ahí vemos, están todos, los tendréis todos en el... Aquí están todos, esta tabla la he hecho yo. Tenemos los 9 heroes y tenemos, creo que son, si no me equivoco, unos 20, 22 bots de Girls, ¿vale? El conditioning lo que buscamos es reunir los movimientos de halterofilia, los movimientos gimnásticos, movimientos más simples como un box jump, un shuttle run, un wall climb, snatch con mancuerna, snatch con kettlebell, todo lo que podamos hacer, todo lo que engloba ese cross training, llevarlo a... Vas a hacer un número X de repeticiones, vas a hacerlo en un número estipulado de tiempo y como vemos aquí tenemos distintas modalidades. Aquí vemos en el chess y vemos el lemon, que el lemon significa every minute on a minute. En cada minuto trabajaremos lo propuesto. Es decir, el primer minuto haremos 5 pull-ups, segundo minuto haremos 10 push-ups y acabaremos con 15 squats en el tercer minuto y eso lo haremos durante 30 minutos. Es decir, 10 rondas de esto. Lo que me sobra de tiempo en cada minuto lo descansaría. Luego, por ejemplo, tenemos un AMRAP, que quiere decir as many reps as possible, todas las repeticiones posibles en 20 minutos. El Cindy, que vemos aquí abajo, que son 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas. Si os dais cuenta, el Chelsea y el Cindy es prácticamente igual. La única diferencia es que el Chelsea es un EMOM, donde descansaré la parte que me sobra durante 30 minutos, haremos este EMOM. Y el AMRAP, el Cindy, son 20 minutos sin parar, de 5 pull-ups, 10 push-ups y 15 squats, donde lo que se busca es cuántas series puedo meter de esto. ¿Vale? Luego tenemos otros ejercicios como puede ser un Fran bastante mítico en el deporte, bastante mítico en el cross-training, que es un 21-15-9 de Thaster, donde haremos una cargada, un clean, dejaremos la barra arriba, haremos una sentadilla más un press de hombro, haremos 21 con 21 dominadas después, 15 con 15 dominadas después, acabando con 9 Thaster y 9 dominadas después. Y aquí lo que se busca es acabar en el menor tiempo posible, ¿vale? Luego tenemos algunos que, por ejemplo, son de rondas que tienes descanso entre rondas, como puede ser el Bárbara. Son 5 rondas, 3 minutos de descanso entre rondas, de 20 dominadas, 30 flexiones, 40 sit-ups y 50 squats, donde vemos que realmente realizar 100 dominadas es un volumen muy alto y por eso derivamos a ese butterfly o ese keeping pull-up para poder llegar a ese volumen tan alto sin que exista un fallo muscular, ¿vale? O sin ir más lejos, tenés Lunge, que son 100 pull-ups, 100 flexiones, 100 sit-ups y 100 squats, ¿vale? Metemos distintos tipos, vemos que hay carrera, vemos que hay peso muerto, vemos que hay press banca, básicos del powerlifting. Ya os digo, han englobado todos los deportes, han englobado paddle surf, han englobado todo lo que había, ¿vale? Han ido cogiendo todo el deporte que había y el que no lo han cogido lo cogerán. Han metido carreras de obstáculos, cross-training, han metido carreras por el monte, han metido carreras por la nieve, todo lo que han podido meter lo han metido, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la parte importante ya, que es la parte de planificación, que esto es lo que realmente os interesa. ¿Cómo mejoro como atleta o cómo hago mejorar a mi atleta? ¿Vale? ¿Qué me ayuda el cross-training a mejorar como atleta? Ese pentágono que hemos visto, ¿cómo hago que mi pentágono se acerque lo más que pueda a las esquinas? Que sería lo más en forma que puedo estar, ¿vale? Aquí debemos dividir los atletas en dos. Esa gente que es profesional o semiprofesional, ¿vale? Y esa gente que es amateur, que simplemente va a clases, que simplemente busca el CrossFit como actividad recreativa, que busca divertirse y busca poco a poco ir estando en forma, ¿vale? Los profesionales, realmente la gente de élite, cuyo objetivo es Games, los CrossFit Games, que es lo que hemos hablado antes que inventó Dave Castro en el 2007 y que se ha ido haciendo desde entonces. Si mi objetivo es Game, mi planificación debe estar enfocada en febrero tendremos esos Open, que son los clasificatorios para los Games. Quienes pasen esos Opens en marzo tendrán un fin de semana que son Quarters Finals. Quienes pasen esos Quarters Finals pasaremos en abril a los Semifinals para acabar siendo clasificados a los Games. Entonces,
Gente de élite nos encontramos de dos tipos. La gente que intenta clasificar de Open para pasar a quarterfinals, que sería esa gente que está empezando en el CrossFit o que no tiene un nivel tan de élite, pero sí se dedican a ello. Que esa gente se prepara única y exclusivamente para pasar los Open y llegar a quarterfinals y ahí va a hacer lo que se pueda. Y luego la gente que realmente busca ser objetivo games, busca grandes competiciones como pueden ser los Lowlands o los Throwdown, cuyo objetivo no son los Open, sino que su objetivo ya es clasificar en quarters para pasar a semis y en semis intentar ir a muerte para clasificar para games. Entonces, son distintos tipos de planificación. Una planificación, su pico llegará en febrero, que es lo que me importa realmente, estar en el mejor momento de forma en febrero para clasificar a cuartos y de ahí hacer un esfuerzo e intentar llegar a semis. Y los que saben que en Open van a clasificar sí o sí, cuyo objetivo es cuartos, realizarlo lo mejor posible para pasar en semis y en abril estar en su pico de forma. ¿Vale? Porque luego, como vemos, pues si hemos clasificado en semis, de abril a agosto tendríamos esos 3 meses para seguir trabajando y llegar a Games lo mejor posible. Vale. Esto en cuanto a gente de élite o que compite, que se dedica para competir. Vale, la gente que no es tan profesional, pero que le gusta mucho el CrossFit, que ya no está en clase, sino que hace planificaciones o bien de gente o bien, por sí mismos, que tiene un objetivo competitivo, no a nivel games, pero sí a nivel regional, como pueden haber competiciones aquí en Valencia, como los Toronto Games, o a nivel estatal, como puede ser la Madrid Championship, donde me interesa participar en una categoría donde yo me vea reflejado, donde realmente puedo hacer una buena competición. Categorías encontramos 4 tipos actualmente, que está Élite, que es la que hemos hablado antes, luego está RX, que es la previa de Élite, que es gente muy en forma, luego está Intermedio, donde nos exigen un poco menos de habilidades, y acabando con Scarlet, que es la gente en un principio que acaba de empezar CrossFit y que quiere empezar a competir. ¿Vale? Pues a esto lo meteríamos en la rama profesional, no serían de todo profesionales, pero buscan un objetivo competitivo. Entonces, ¿cómo planificamos la temporada para esta gente? Para esta gente lo importante es, vamos a cribarla en 2 tipos. La gente que tiene todas las habilidades desbloqueadas, todo lo que nos puede surgir en CrossFit desbloqueado, que ahí estaríamos hablando de gente RX, que ya nos pueden exigir cualquier movimiento, o gente que tiene todo desbloqueado, pero no lo tiene bien asimilado, como hemos hablado antes, que ahí entraría esa gente de intermedio donde nos piden prácticamente todos los movimientos, excepto alguno que te lo pueden llegar a pedir en la final, con lo cual prácticamente nos piden todos los movimientos, pero sobre todo se centran en la base, es decir, movimientos más complicados como puede ser un ring muscle up o un handstand walk, bien se lo dejan para la final o bien no los involucran en un alto volumen. Y luego está la gente que no tiene los movimientos desbloqueados, que hablaríamos de unos scale. Vale. Para intermedio RX haríamos una planificación donde trabajaríamos esos elementos que llevamos un poco peor, esas debilidades que tenemos, hacerlas no fortalezas porque va a estar complicado en una temporada, pero sí que no me suponga un problema, que cuando vean WOD y si por ejemplo llevo mal los handstand push-up, no me suponga un problema, que si llevo mal los thruster, que en mitad de un WOD no me ponga a temblar porque en fatiga los thruster voy mal. Y en cuanto a Scaler, mi objetivo sería intentar seguir mejorando, intentar desbloquear todos los movimientos e intentar llegar a esa competición con la mayor seguridad posible. ¿Vale? En cuanto a la gente de Games, ya sería diferente. Esa gente de élite, los movimientos evidentemente los tienen desbloqueados, la técnica evidentemente es buena, la movilidad es bastante buena y en la parte de condición y la parte de cardio la llevan bastante controlada. Entonces, ahí la parte de planificación ya derivaría en estrategia, que es cosa que no meteríamos a gente estándar que quiere competir en competiciones estándar,
A nivel psicológico también lo meteríamos, cómo afrontar ciertas situaciones, cómo afrontar cuando me llega la fatiga, cómo afrontar si voy tercero en mitad de un WOD, cuándo debo apretar y cuándo no, no venirme antes arriba, qué pasa si empiezo muy fuerte y empiezo a pinchar. Esas cosas son las que trabajaríamos a nivel de élite. ¿Vale? Y por último, la gente amateur, la gente de clase, la gente que no le interesa competir, que ya os digo, habría que animar a esa gente a competir, aunque sea competiciones internas del box, porque se aprende mucho a través de una competición. O sea, uno saca conclusiones muy buenas, que ahí es donde entra el trabajo del coach. Cuando hacemos una competición a nivel interno, coger a las atletas y decirle, esto está bien, esto se puede trabajar, esto lo hemos conseguido desbloquear en una competición, tienes que aprender que tu ritmo tiene que ir derivado a este punto. Y son ese tipo de aspectos donde el coach tiene que trabajar para que sigan mejorando y que su objetivo sea llegar a ese objetivo competitivo de competiciones a nivel estatal o nivel provincial, donde se ve esa gran comunidad de cross-training, donde se ve esa gran comunidad de CrossFit y realmente qué es lo bonito de esta disciplina deportiva. ¿Vale? Entonces, en esas clases lo que se debe buscar es que la gente comprenda el deporte, comprenda los movimientos, sepa entender lo que hacen bien y lo que hacen mal sobre todo, que sepan lo que hacen mal porque está mal y que poco a poco se vayan involucrando en este deporte. ¿Vale? Es un deporte que no tiene edad, es un deporte que es apto para todo el mundo, pero para todo el mundo que tenga claro que el cross-training es un deporte, como hemos dicho antes, es un entrenamiento draconiano, es un entrenamiento muy severo, se va a sufrir y vamos a llevar nuestro cuerpo a límites que no conocíamos antes. ¿Vale? Entonces, ahora voy a pasar a hablar de cómo planifico yo para mis atletas, cómo es una planificación para gente que o bien tiene todos los movimientos desbloqueados o le falta un movimiento por desbloquear, pero que ya se toma el CrossFit más allá de una clase, que su objetivo es o llegar a competir o realmente poder disfrutar del CrossFit plenamente porque tienen todo desbloqueado y porque le pongan lo que le pongan, saben que lo van a poder completar. ¿Vale? Yo utilizo un modelo de planificación llamado ATR, que se consta de acumulación, transformación y realización, donde nuestra temporada comienza en septiembre. ¿Vale? Nuestra temporada comienza en septiembre con un bloque de fuerza de básicos, ¿vale? Donde lo que buscamos es mejorar esa fuerza de base, que luego nos vendrá bien para trabajar ciertos movimientos. Realizamos acumulación de gimnásticos y trabajo de debilidades. Esto lo hacemos durante septiembre y octubre. Entonces, hacemos fuerza de básicos donde solemos meter sentadilla, peso muerto, press banca, presses en general. Dejamos un poquito más de lado de halterofilia. Acumulamos un gran número de gimnásticos a lo largo de la semana. Acumulamos alrededor de 200, 300 pull-ups a la semana, 150, 200 toes-to-bar a las semanas, bastante muscle-ups, para que el cuerpo vaya entendiendo y vaya asimilando esa acumulación de gimnásticos en fatiga muscular, que no fatiga a nivel de conditioning, y ese trabajo de debilidades, donde le vamos a dar un bloque más prioritario de esas skills que aún no tenemos desbloqueadas o esas skills que tenemos desbloqueadas pero no tenemos asimiladas. Eso haremos durante los 2 primeros meses, donde trabajaremos la fuerza, donde acumularemos gimnásticos y donde trabajaremos debilidades. Para pasar a los 2 meses siguientes, este es el primer bloque, la acumulación es el bloque donde menos CrossFit como tal hacemos, sino lo que buscamos es más que el cuerpo se empiece a adaptar a entrenamientos pesados, a grandes volúmenes de entrenamiento y a intentar llegar a una parte de transformación donde o consiga desbloquear esas skills que aún no tengo desbloqueadas o consiga asimilar esas skills que he desbloqueado pero no tengo del todo, no las tengo conciencias del todo, ¿vale? Aquí ya pasamos a noviembre y diciembre, que hacemos
un bloque de fuerza más específica, empezamos a hacer trabajos de halterofilia con poca carga, pero muchas repeticiones, centrándonos mucho en la técnica. Hacemos grandes bloques de halterofilia. Ya metemos fuerza más específica, ya empezamos a meter sentadilla frontal, ya empezamos a meter presses, empezamos a meter fuerza de overhead, fuerza de balance, empezamos a meter fuerza de muscle snatch, snatch estricto, clean estricto, presses de hombros estrictos, más fuerza derivada a la halterofilia, más enfocándonos a lo que vamos a trabajar en watts, por norma general, y empezamos a hacer trabajo de gymnastics con interferencias. Es decir, si por ejemplo yo noto que mi agarre, mi grip sufre cuando realizo toes to bar, empezaré a realizar toes to bar con ejercicios que me interfieran para hacer ese toes to bar, como bien puede ser un kettlebell swing, o si me doy cuenta que yo el toes to bar lo llevo muy bien, pero cuando salgo de hacer dobles o salgo de hacer assault bike con el corazón a 170 pulsaciones por minuto, ya pierdo mi keeping, trabajaremos en esas interferencias, ¿vale? ¿Qué conseguimos con ello? Que si disgrego el WOD, lo que me podría ser luego, que es una parte de fuerza, una parte de gimnásticos, una parte de metabólico, que me lo engloban todos en un WOD, si lo puedo disgregar y trabajándolo por separado poco a poco, el día de mañana, cuando vaya a realizar esos WODs, realmente sepa cómo va mi cuerpo a actuar frente a esa situación, ¿vale? Como os digo, este es el bloque menos de CrossFit que hacemos. No hacemos WODs como tal. Si hacemos WODs únicamente de un elemento, como puede ser, en este periodo hicimos 50 burpees facing bar, hicimos WOD de solo box jump o WODs que no tengan interferencias entre sí, porque ese trabajo de interferencias lo hemos trabajado por separado. Y realizamos hacer una parte metabólico no tan severa como realizaremos luego, porque aquí priorizamos más la fuerza y las habilidades gimnásticas más que esa parte de metabólico. ¿Vale? Una vez hemos pasado ese bloque de acumulación, pasaríamos al periodo de transformación, que llevaremos de enero a abril. Como veis, también son 4 meses. Dividimos la temporada en unos 11, 10 meses, dependiendo. Siempre suelo dejar un mes o dos de margen, ¿vale? Porque, como digo, no somos profesionales, tenemos otra profesión aparte del CrossFit y lo único que buscamos es disfrutar de este deporte, algún día poder llegar a competir a nivel amateur, pero disfrutando de ello, ¿vale? En este bloque de transformación también hacemos 2 bloques, dividimos en enero, febrero y marzo y abril, donde ya empezamos a hacer un trabajo técnico de halterofilia. Empezamos a centrarnos en esos fallos, en esa parte donde cada uno es más débil, esas debilidades que tenemos, hacerlas fortalezas, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tengo un atleta que en el primer despegue de un snatch sale demasiado rápido y se levanta la cadera antes que empezar a subir la barra, trabajaremos esa fatiga inicial. Si encontramos a una persona que en el segundo tirón jala la barra, buscaremos ese trabajo de segundo tirón. Si tenemos un atleta que no acaba de extender en un movimiento gimnástico, buscamos esa extensión y buscamos, ya os digo, aquí el trabajo ya empieza a dividirse en esos problemas que tiene cada uno de mis atletas para trabajar en ello, ¿vale? En cuanto a gimnásticos, hacemos una parte más técnica, ya hemos acumulado un gran bloque de trabajo, si os dais cuenta lo hacemos diferente a la fuerza primero hacemos un bloque más básico y luego hacemos un trabajo más técnico. En gimnásticos primero hacemos un trabajo más de acumulación y luego pasamos a un trabajo única y exclusivamente de cómo mejorar esa parte, cómo hacerlo más estético, cómo hacerlo más eficiente, ¿vale? Y luego acabaremos con un trabajo accesorio, compensatorio, porque realmente ahora ya sí que nos hace falta una prevención de lesiones, una mejora de ciertos grupos musculares,
que esto viene un poco enfocado al bodybuilding, a ese entrenamiento de culturista que nos involucran ciertos músculos que en CrossFit no se trabajan de forma individual, sino se trabajan de forma global. Y ese trabajo accesorio compensatorio nos vendrá bien para luego a la hora de hacer la halterofilia tener un tríceps fuerte me va a ayudar al bloqueo, tener un bíceps fuerte a nivel de butterfly me va a ayudar a poder aguantar más, tener un antebrazo fuerte me va a mejorar el grip y otros muchos, como pues una sentadilla búlgara me va a mejorar mi movilidad y mi fuerza en el glúteo para recibir un squat clean y demás ejercicios que nos pueden ayudar tanto a prevenir lesiones como a darle un plus al resto de mis movimientos. Vale. En marzo y en abril pasamos a un bloque específico de halterofilia, donde empezamos a trabajar con cargas submáximas y máximas, ya que hemos hecho ese trabajo previo de fuerza previa, hemos hecho un trabajo previo de técnico de cada problema de cada persona. Entonces ya empezamos a trabajar un bloque específico de halterofilia, igual que se realizaría en un club de halterofilia. Tenemos series, tenemos repeticiones, tenemos porcentajes. De normal lo que solemos hacer a finales de febrero es una toma de marcas para saber a partir de dónde partimos y ya trabajar sobre esa toma de marcas. Una toma de marcas viene a ser como lo hacen en los Juegos Olímpicos. Tanto de snatch como de clean and jerk tenemos 3 movimientos, o sea, tres oportunidades, 3 intentos, 3 tries para intentar levantar el mayor peso que podamos. Se hace con un primer intento, con un peso, digamos, un 90% que sepamos que podemos levantar, hemos levantado previamente, un segundo intento donde nos acercaríamos a lo que previamente podría ser mi RM y un tercer intento donde intentaríamos probar esa RM o incluso superarla, tanto de snatch como de clean and jerk. Entonces, una vez tenemos esa toma de marcas, ya trabajamos a raíz de esa toma de marcas unos porcentajes que poco a poco iremos subiendo. Y aquí pasamos a gimnásticos en fatiga, que es esa interferencia que habíamos trabajado antes, llevarla más al extremo. Aquí sí que hacemos WODs, el WOD es el Work of the Day, el trabajo del día. Aquí sí que hacemos WODs donde prima los gimnásticos, pero priman de tal forma donde vamos donde duele. Es decir, voy a hacer que hagan los gimnásticos donde muscularmente y metabólicamente vayas tan fatigados que te cueste mantener ese alto volumen que hemos trabajado en los primeros meses sin fatiga. ¿Vale? Y empezaremos a realizar un trabajo aeróbico exento de ese trabajo propio del gimnasio. Aquí es donde empezamos a meter carrera, empezamos a meter natación, empezamos a meter ciclismo, empezamos a trabajar con trabajo de máquinas, de remo, de assault bike, de skier, para crear un pace, un ritmo de trabajo que podamos aguantar en una competición. Es decir, crear una caja que realmente sustente ese trabajo que hemos hecho previo y que podamos unificarlo en un único WOD. ¿Vale? Al acabar marzo y abril empezaríamos ya a buscar competiciones para mayo, junio o julio intentar llegar a competir, ¿vale? Mayo, junio ya empezamos a trabajar cargas máximas, submáximas, ya los entrenamientos pasan a ser más cortos, empezamos a hacer un WOD de competición donde ya metemos todos los elementos que se nos pueden ocurrir y hacemos sobre todo un trabajo de prevención de lesiones. Esos accesorios que hemos realizado antes ya no van tantos enfocados a la mejora de nuestra composición corporal, a la mejora de ciertos elementos, sino que va derivado a qué realizo, dónde tengo más deficiencias, si tengo un geno valgo de rodilla, empezar a trabajar trabajos de glúteo medio, si sufro de hombros, empezar a trabajar hacer un trabajo de manguito rotador, si tengo problemas de estabilización del core, hacer un trabajo de core exhaustivo, si veo que se me cargan de más las piernas verde donde viene derivado y trabajar en ello, porque este periodo, pese a que las sesiones sean más cortas, es mucho más intenso y a nivel neuromuscular, nuestro sistema neuromuscular sufre mucho más que al principio, que hacemos un trabajo de fuerza máxima donde sí que
hacemos fuerza básica, acumulamos un gran número de repeticiones, un gran número de trabajo, pero nuestro sistema neuromuscular no sufre tanto como en este, ¿vale? Para pasar a un periodo de competiciones donde, ya os digo, desde mayo hasta julio intentamos buscar competiciones, intentamos buscar al menos cosas que nos motiven a trabajar para acabar en agosto con un descanso activo, donde, donde no se deja de entrenar como tal, pero ya se toma de forma un poquito más light, ¿vale? Entonces, ya con ejemplos claros, os digo, septiembre, octubre, noviembre de este año, diciembre, hicimos un ciclo donde todos los lunes hacíamos back squat, donde todos los jueves hacíamos peso muerto, donde martes, miércoles y viernes hacíamos trabajo de halterofilia acumulando repeticiones, series de 20 repeticiones de clean a porcentajes muy bajos, 60%, máximo 75% creo que llegamos a tocar algún día. Hicimos acumulación de gimnásticos, sobre todo de gimnásticos muy básicos, como son pull-ups, como son toes to bar, dejando un poquito más de lado el chest to bar, el muscle up o el ring muscle up. Y el trabajo de habilidades simplemente fue reeducar esos movimientos, como puede ser un burpee que la gente piensa que no tiene técnica, pero sí que tiene técnica, desdibujar un box jump, desdibujar un box step, desdibujar trabajo con mancuernas que no se suele realizar, empezamos a hacer trabajo de dumbbell thruster, de box step con dumbbells, de dumbbell snatch, de dumbbell squat snatch, ese trabajo de donde más me cuesta, empezar a trabajarlo para hacer de ello un elemento fuerte. En cuanto al trabajo de gimnásticos con interferencias, como bien os he dicho, sobre todo de los elementos básicos como son pull-ups, como son handstand push-up, como son toes to bar, hicimos un trabajo de interferencias que era handstand push-up estricto con shoulder press estricto, donde la fatiga muscular llega muy pronto. Hicimos toes to bar con kettlebell swing, donde la fatiga muscular llega muy pronto. Y hicimos remo con pull-ups, donde la fatiga muscular llega muy pronto. Y en ese bloque de halterofilia seguimos con bloques muy grandes de halterofilia con cargas muy mínimas, donde ya empezamos a hacer el movimiento como se hace en halterofilia, de arriba abajo empezamos a hacer high hand, de ahí pasamos a hand, de ahí pasamos a low hand y acabamos con halterofilia desde suelo. Luego en enero ya habíamos sacado RMs de básicos, estábamos muy contentos y empezamos ya con el bloque de halterofilia. Para el trabajo técnico de halterofilia, como habíamos hecho un trabajo previo con cargas, con cargas normales de hasta un 75%, se pueden ver fallos, pese que ahí es más sencillo realizar una técnica correcta. Como se pudo ver fallos, empezamos a grabarnos en vídeo y a corregir. Ya cada uno pudo realizar sus ejercicios propios para corregir esas deficiencias que tenía cada uno. Si tenía deficiencia en el primer tirón, en el segundo tirón, en la extensión, en la recepción. Y en cuanto a la tecnificación de gimnásticos, sobre todo era diariamente grabarnos, diariamente ver cómo podíamos hacerlo más estético, que desde fuera se viesen unos gimnásticos estéticos, ya que habíamos podido acumular un gran número de gimnásticos. Cómo hacerlo para que realmente desde fuera se viese estético, porque realmente a más estético se va un gimnástico, de normal, por norma general, es más eficiente. Y ya os digo, ese trabajo accesorio que nos iba a ayudar, ya que esta parte de transformación iba a ser, la primera parte de acumulación eran entrenamientos muy largos de 2 horas y media o así. Aquí ya pasamos a unos entrenamientos de 2 horas donde el trabajo accesorio tenía un peso importante, dado que nos iba a ayudar a ese trabajo técnico de halterofilia y esa tecnificación de gimnásticos. Una vez pasamos en marzo al bloque específico de halterofilia, ya os digo, esta es la parte que prácticamente más nos gustó a todos, que es donde hicimos un bloque específico de halterofilia con... Tú llegabas a la sesión, sabías que tenías snatch, sabías que tenías las series de snatch, sabías hasta qué porcentajes tenías que llegar. El clean and jerk lo mismo, derivaciones del snatch, hang snatch, low hang snatch, derivaciones del clean and jerk, donde ya se veía que ese trabajo que habías realizado previamente obtenía sus frutos, empezabas a encontrarte cómodo levantando, empezabas a trabajar
con porcentajes altos moviéndolos relativamente cómodos y donde acabamos en abril empezando a trabajar esa halterofilia con tiempo, que es lo que nunca se debe hacer en halterofilia, pero como lo que se en el CrossFit, empezamos a trabajar ese barbell cycling que se llama, que es mover esa barra de forma más rápida. Vale, en cuanto a gimnásticos en fatiga, ya os digo, los watts que hicimos se derivan todos a que trabajásemos esos gimnásticos en fatiga. Simplemente los watts se derivaban a vas a llegar a la parte de gimnásticos y vas a llegar de forma muy apurada. Bien, hicimos 10 rondas de peso muerto con Ring Muscle Up, hicimos wall climb con shoulder to overhead, con muscle ups, que era todo de hombro, y ya os digo, disgregábamos ese trabajo aeróbico, lo realizamos de forma aparte, o bien íbamos a la piscina, o bien íbamos a correr, o bien trabajábamos con máquinas. Y este último bloque, que ya no tiene tanta importancia, porque realmente en este último bloque es como estudiar el día antes del examen, realmente no te va a servir de mucho, el trabajo ya estaba hecho, pero aquí vimos si había dado sus frutos o no dio sus frutos esa planificación. Vale, en cuanto a la planificación, para la gente que sois entrenadores o que entrenéis, problemas que se suelen ver en planificaciones es que vemos que o empezamos con cargas muy elevadas durante mucho tiempo o realizamos una acumulación de ejercicios muy agresiva. Hay que tener en cuenta cuál es el nivel de mi atleta, cuánto puede aguantar mi atleta y qué descansos le debo dar a mi atleta. Evidentemente, nosotros desde septiembre a diciembre creo que tuvimos 3 semanas de descarga. No, recuerdo que tuvimos 2, pero en diciembre tuvimos Navidades, que fue semana y media de descarga, con lo cual tuvimos 3. De enero a abril tuvimos una a principios de febrero y cogimos fallas como semana de descarga. Y ahora ya para poder llegar al final de la planificación en la forma más óptima posible. Tened en cuenta que cuando planificáis, lo que se debe hacer es coger esa temporada y hacer un esqueleto, como es el que estáis viendo aquí. Dentro de ese esqueleto ya entraríamos semana a semana a qué queremos trabajar, sin perder de vista ese esqueleto. Cuando planifico, yo planifico semana a semana, porque viendo cómo está trabajando mi atleta, sé cuánto le puedo exigir y cuánto no. Y cuando veo que empieza a llegar a ese burnout, a esa quemación de físico, donde neuromuscularmente mi atleta está muy sofocado, puedo adelantar esa semana de descarga, o si por el contrario veo que mi atleta aguanta perfectamente, puedo posponerla. Pero hay que ir jugando con eso. Por eso planificamos de semana a semana. Y tener en cuenta que la planificación puede verse trastocada por una lesión, que eso son cosas que tenemos que intentar controlar, pero no siempre se puede, porque siempre puede haber un mal gesto, siempre puede haber un descanso ineficiente donde al final no somos atletas de alto nivel que solo nos dediquemos a comer, entrenar y dormir, sino que tenemos otros trabajos, tenemos familia, tenemos que realizar ciertas cosas que sí que nos interfieren a la hora de entrenar y hay veces que sí que sucede donde uno está más cansado de la cuenta, intenta realizar lo que pone sobre el papel y puede derivar en lesión. O simplemente estoy entrenando, me dicen de jugar una pachanga a fútbol, mi cuerpo viene de estar muy tenso, con una contracción muscular muy alta y cuando tiro a hacer una carrera me parto en dos, que eso también lo hemos visto en nuestros atletas. Entonces, son cosas que nos pueden pasar como entrenadores, son cosas que nos pueden pasar como atletas, entonces hay que tener en cuenta que no nos dedicamos a esto, pero si estamos siguiendo una planificación, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Para ello, sobre todo intentar crear las menos interferencias posibles, lo más importante es el descanso, una buena alimentación e intentar seguir lo que pone en el papel de mi planificación, lo que me dice mi coach, pero entendiendo que si mi coach me pide trabajar a un 80%,
tengo que entender cuál es mi 80% ese día. Porque todos hemos tenido un buen día, que hemos sacado RM, ha sido un buen día, pero por norma general no estoy a ese nivel. Entonces, dependiendo del periodo de la temporada en la que esté, sé si tengo que apretar más o menos. Si os dais cuenta, esta planificación viene de menos a más, donde hacemos una parte muy simple, que el cuerpo se va acostumbrando, donde empezamos a meter interferencias para que mi cuerpo vaya subiendo poco a poco, para acabar en un pico de forma lo más alto posible. ¿Vale? Entonces, trabajando esto, lo que os he dicho, si sois gente de clase, intentar lo primero principal, desbloquear todos los movimientos, tener la técnica lo más eficiente posible. Si ya vais más allá, ¿cuáles son los problemas que suelo encontrar en cuanto a atletas? Falta de técnica muchas veces, pero la técnica es algo que nosotros trabajamos en la planificación. Falta de fuerza también se suele encontrar, pero eso se va adquiriendo poco a poco en el primer periodo. Y sobre todo, al final, lo que va mermando este tipo de atletas que quieren competir o quieren llegar a disfrutar de este deporte es mucha falta de movilidad. Al final, cuando la técnica es más o menos aceptable y cuando la fuerza llega a un punto donde no puedo dar más o ya empieza a subir de forma más lenta, lo que es un factor muy limitante es esa movilidad. Esa movilidad es lo que llega a un punto que mi fuerza ya no da más de sí y llega a un punto que mi técnica no da más de sí. Y esa movilidad va a ser lo que nos dé esos kilos extra o esas repeticiones extra en gimnásticos. Esos son los tres grandes factores que veo que diferencian un atleta de otro a nivel usuario, a nivel amateur, que quieren competir, pero que no están del todo, que no pueden llegar a ser de élite. Entonces, como atleta o como entrenador, lo único que te recomiendo es trabaja con cabeza. Si vas a planificarte tú, vas a planificar a alguien, no creas que lo que va bien para ti va bien para otro atleta. Hay que siempre entender a cada atleta. Cada atleta tiene unas deficiencias y más en una disciplina, o sea, una disciplina deportiva como esta que abarca grandes deportes. Veremos gente que sea muy bien la halterofilia, veremos gente que en la barra sea como un mono, veremos gente que de caja tenga una patata que le aguante horas y horas y que para lo que uno es muy fácil, para otro es muy difícil. Entonces hay que entender que cada atleta es un mundo y más en este deporte y hay que saber trabajar con ello. Ya os digo, lo importante, lo que hemos trabajado aquí en este pentágono, la base es la técnica y la movilidad. Una vez tengo técnica y movilidad, lo otro va viniendo poco a poco, ¿vale? ¿Qué pasa con la gente de élite? Cuando ahora, por ejemplo, que han sacado skills nuevo como el doble crossover o cuando sacan el triple, esa gente, como tiene una técnica tan temporada, ya ha desbloqueado skills, para esa gente es mucho más sencillo desbloquear ciertas skills. Es como si a un jugador de fútbol que lleva 5 años jugando a fútbol le pides hacer una chilena y nunca la ha hecho, es más fácil que ese jugador realice una chilena que alguien que nunca haya jugado a fútbol, que realmente le va a costar mucho más. Pues esto es prácticamente lo mismo. Si a un atleta que lleva 5 o 6 años haciendo CrossFit, lleva saltando la comba, haciendo saltos dobles, haciendo saltos simples, le pides hacer un crossover, es mucho más fácil que lo desbloquee antes que una persona que no. Entonces, sobre todo técnica, sobre todo movilidad, que es lo que son los dos grandes factores limitantes que nos van a hacer ser mejor atleta, y ya pasando por la fuerza. La fuerza nos va a hacer que ciertos skills no sean más cómodos de realizar y poco a poco vamos ese pentágono agrandando lo máximo posible. Esto es lo que yo me dedicaría, tanto como atleta como entrenador, a desarrollar. A partir de ahí ya es vosotros buscar cómo es mi atleta, ese pentágono hacia dónde deriva más e intentar esas habilidades que tengo que vaya creciendo poco a poco y esas deficiencias que tengo llegar a igualarlas con esas habilidades. Siempre que a alguien no le guste hacer gimnásticos
rara será la persona que acaben gustándole por muy bien que se le den. Al que no le gusta la halterofilia, raro va a ser que le guste la halterofilia por mucha mejoría que consiga. Entonces, intentar que esas deficiencias no se vean como deficiencias, sino que se vean como simplemente como un mero trámite, ¿vale? Y ya por último, nada, deciros que el trabajo al final es día a día, se trabaja dentro y fuera del box, lo que se intenta es que se vaya a disfrutar, es un deporte que se puede disfrutar mucho, hay una comunidad muy buena y que hay que intentar dejar un poco al lado el ego para realmente entender cómo funciona, que no es un proceso rápido, sobre todo la gente que está empezando, que vea gente haciendo más laps o vea gente haciendo el pino o vea gente tirando mucho peso, no es un proceso rápido. Cuando se corre se tiende a dejarlo, cuando se quiere ir muy rápido se tiende a abandonar el barco porque es un deporte que exige mucho, que no es rápido porque cuando empiezas a mejorar de una cosa empiezas a dejar de lado otra, cuando vuelves hasta otra cosa los pesos que llevabas empiezas a perderlos, entonces tiene que ser una mejora muy despacio intentando abarcar lo máximo posible. Y tendría que ser así. Cuando yo soy amateur, intentar abarcar lo máximo posible. Cuando ya tengo todo abarcado, intentar volver a cerrar el círculo para intentar ser lo mejor atleta posible. Entonces, en cuanto a la presentación ya lo tenemos, esto es lo que tenéis y ahora si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto os contestaré. Vale. Ya os digo, el cross-training como deporte, la mejora de rendimiento, como veis, abarca cualquier capacidad deportiva. Realmente me mejora a todo nivel de atleta, me mejora la psicomotricidad, me mejora la movilidad, me mejora la fuerza, me mejora mis capacidades, me mejora mi metabolismo y por eso luego vemos los cuerpos que vemos en CrossFit, por eso vemos que realmente las pruebas que pueden llevar a ser olímpicas, los que han ganado esa prueba en CrossFit podrían estar en el top 20 a nivel olímpico, que es realmente una burrada para gente que no se dedica propiamente a ese deporte. Es decir, el que más peso levantó en Snatch en CrossFit hubiese quedado el 16º ese año en las Olimpiadas. La natación hay gente que ha hecho marcas olímpicas, la carrera hay gente que ha hecho marcas olímpicas. En cuanto a gimnásticos, hay gente que es muy buena en gimnásticos y eso es lo que ha hecho el CrossFit. Lo grande del CrossFit es eso, que gente que ha sido muy buena en su deporte a encontrar en el CrossFit algo diferente donde puede meter su deporte y puede ser muy bueno en ello y que gente que no se dedica a ese deporte pero que le guste realmente sean muy, muy buenos. Sí, dime. ¿Crees que el CrossFit es compatible con deportes de resistencia? Vale. En cuanto a la interferencia, o sea, si se quiere utilizar el CrossFit como un accesorio para ciertos deportes, creo que sí se puede, pero creo que hay que entender que el CrossFit va a ser un accesorio para ciertos deportes. Es decir, si me dedico a deportes de resistencia, como puede ser una maratón, está demostrado que el entrenamiento de fuerza me ayuda a esa mejora, está demostrado que la movilidad me ayuda a la carrera, está demostrado que el trabajo metabólico evidentemente me va a ayudar a trabajos de resistencia, pero hay que entender ese CrossFit, ese cross-training, como un accesorio. Es decir, realmente mi deporte es ese deporte de resistencia, pongámosle que es carreras de fondo, entonces tengo que entender que mis cargas, por ejemplo, en halterofilia nunca van a derivar a niveles máximos o submáximos por el simple hecho de que luego se me va a ver repercutido a la hora de hacer mi entrenamiento, que es para lo que realmente yo me estoy preparando. Por ejemplo, yo tengo una atleta que se dedica a carreras de ultrafondo. Ahora, dentro de 2 semanas, tiene una carrera de 64 kilómetros
y conmigo entrena 3 veces por semana actualmente, cuando se acerca la carrera. Previamente estaba entrenando 5. Aquí lo que hacemos es un trabajo de, sobre todo, en cuanto a fuerza, trabajamos fortalecimiento de esas partes donde se encuentra más débil, si puede ser abductor, si puede ser glúteo, que me va a ayudar para subir cuestas, gemelos, tener unas piernas muy fuertes, tener un core sobre todo muy fuerte, porque lo obligan a llevar una mochila de 16 kilos, tener una higiene postural muy buena para poder aguantar, que la lumbar me aguante, y sobre todo mucho trabajo metabólico con interferencias con la carrera para que le ayude a saber dónde está su límite, que le ayude a saber cómo se encuentra en ciertas circunstancias, para que luego, cuando se vea en esta carrera de resistencia, donde realmente el metabolismo sigue un modelo lineal, no es como el CrossFit, que va subiendo y bajando, que sepa que cuando va subiendo, cómo se va encontrando y qué le va a pasar, para que sepa medirse, para que cuando llegue a sus últimos kilómetros aún le quede gasolina para poder acabar de sprintar. Entonces, sí considero que el CrossFit ayude a deportes de resistencia, es más, considero que puede ayudar a cualquier tipo de deporte, pero hay que entender que si lo usamos como herramienta, debe ser una herramienta. No debo enfocarme al CrossFit. No, mi entrenamiento de CrossFit va a ser para mejorar el CrossFit y aparte mi entrenamiento, porque al final lo que voy a crear es una interferencia que puede producir una lesión o una baja de rendimiento en mi deporte. ¿Hasta qué punto influye la alimentación en el rendimiento en CrossFit? Vale. En cuanto a la nutrición a nivel de CrossFit, ya no a nivel de CrossFit, a nivel de cualquier deporte, es uno de los pilares básicos junto con el descanso. Es más importante que el entrenamiento, propiamente dicho. ¿Cómo influye? Influye de manera, pero no os podéis imaginar cuánto. El cross-training es un deporte muy demandante, donde realmente lo que se busca es que tu cuerpo tenga la gasolina necesaria para poder aguantar esas sesiones tan severas, ¿vale? Entonces, si alguna vez habéis sido nutricionista y os ha preguntado qué deporte practicáis, según lo ha hecho CrossFit, veréis que vuestra dieta tiene una alta cantidad de carbohidratos, porque es lo que me va a dar esa energía para poder aguantar esos entrenamientos. Al final, son entrenamientos donde mi metabolismo se va a llevar a niveles extremos, donde va a haber un desgaste físico espectacular y necesitamos esa gasolina para poder aguantar y sobre todo para poder recuperarnos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una alimentación que realmente la fatiga llega mucho antes, que realmente nuestro tejido conjuntivo y nuestro tejido conectivo no está lo suficientemente preparado para soportar ciertas cargas? Y junto con el descanso son dos pilares básicos que realmente nos pueden hacer mejorar mucho tanto el rendimiento como realmente el disfrute de ese entrenamiento, porque no es lo mismo que hagas una comida copiosa y luego te vas a entrenar, que te vas a sentir más pesado, no vas a tener seguramente ganas de vomitar, que si llevas una dieta estipulada donde te regulas los carbohidratos, te regulas los micronutrientes y te regulas las proteínas y las grasas, a una comida donde no esté regulado, sino que simplemente me alimento, me como lo que me apetece y luego voy a entrenar. Evidentemente, las mejoras no van a ser iguales para esos dos atletas. Miriam dice si podrías dar alguna recomendación en cuanto a nutrición, aunque imagino que dependerá de cada uno. Sí, a ver, depende de cada uno, pero en cuanto a nutrición, yo lo que recomiendo es, previo a la suplementación deportiva, que ese es otro tema, la suplementación deportiva tendría que ser entendida cuando yo ya me alimento bien, yo ya tengo una alimentación que está estructurada, yo tengo una alimentación que es saludable, ya empezaría a hacerme una suplementación. En cuanto a la nutrición, lo que yo les digo a mis atletas y con lo que yo trabajo es,
debemos tener un número de comidas X, dependiendo mucho en función de la atleta de cómo le sienten las comidas, porque hay gente que, por ejemplo, desayunar es incapaz de desayunar por bien por su trabajo o porque a esas horas de la mañana que se levanta no le entra comida, pero llegar a ese entrenamiento que voy a hacer con una carga de hidratos eh, elevada, con algo de proteína en el cuerpo y con algo de grasas, porque al final va a ser lo que me tire el fuelle, es decir, levantarse y a poder ser algo de proteína mediante huevos, algo de hidratos mediante pan, algo de fruta, algo de aguacate por meter grasas. Eso en cuanto al desayuno, algo de vitaminas, suplementos vitamínicos siempre viene bien, zumos, frutos rojos para meter antioxidantes, para luego hacer una comida donde metamos arroz, metamos el arroz con algo de proteína, que no sea proteína con arroz, sino al revés. Al contrario, haremos arroz con proteína, con algo de verduras para meter micros y algo de grasas que utilizaremos o bien que tenga la propia proteína, como puede ser un solomillo, puede ser un trozo de carne picada, para después de entrenar, a la hora de la noche, meter esa proteína igual de forma diferente, en forma de pescado o igual puede ser carne igual, pero dándole más prioridad después de entrenar a la proteína y no tanto al carbohidrato, ya que 30 minutos posteriores al entrenamiento de alta intensidad, mis vías metabólicas se abren y es cuando mi cuerpo más solicita esas proteínas y donde más me va a ayudar a plenar ese músculo. Entonces, estipularía al final eso, no dejar los hidratos en ninguna comida, creo que es una tontería, tanto la gente que quiera perder peso como no, me va a mermar más quitarme los carbohidratos que realmente metérmelo, no me va a ayudar, o sea, realmente me ayudará a perder peso, pero no de la forma que yo quiero, entonces seguiría metiendo esa proteína, seguiría metiendo esos hidratos durante todo el día, acompañado de algo de grasa, que siempre es necesaria, y sobre todo combinando con micros, que es lo que me va a realmente ayudar a que mi rendimiento sea mejor. Entonces yo pondría eso. Y una vez ya llevo eso estipulado, llevo un tiempo con esa dieta, que ya os digo, puede ser variable, pero tenéis alimentos de todo tipo, hay 1000 dietas en internet para este tipo de deporte. Ya empezaríamos a hablar de suplementación, pero una vez tengamos esto estipulado, y suplementación no hay que irse muy lejos. O sea, si después de entrenar, que los 30 minutos después ya hemos dicho que las vías metabólicas es cuando más requieren cuando más abiertas están y cuando más requieren de proteínas, lo más sencillo es hacer un batido de proteínas, donde la creatina a diario, ya sea post-entreno o sea pre-entreno, me da igual, nos ayudan a que ese músculo tenga alimento y como mucho ya para estar más focus en el entrenamiento, algún preentreno, algo de cafeína, que siempre viene bien, y poca cosa más. No metería mucho más que esos tres. Justo referido a la suplementación, preguntaban que si es siempre necesaria, que ya lo has respondido. Y Alba dice si podrías recomendar suplementación para quien empieza y para quien lleva un tiempo. Vale, pues bueno, la suplementación no es necesaria en absoluto a niveles estándar, evidentemente, a niveles que realmente voy a una clase de 1 hora, mi cuerpo recupera bien porque mi alimentación es sana. Gente que ya entrena más de 1 hora, que entrena 2 horas, 2 horas y media, que le cuesta recuperar de un día para otro, que entrena 6 días por semana, donde sí necesita ese plus, donde sí que necesita un poquito más, donde se encuentra cansado, se encuentra fatigado, donde al día siguiente se encuentra con una fatiga muscular importante que le repercute a la hora de entrenar. Aquí podríamos empezar a meter suplementación, que ya os digo, en cuanto a recuperadores, no soy partidario de meter BCAAs, considero que con proteína ya es suficiente. Ya os digo, al final los aminoácidos son un derivado de las proteínas, con lo cual con proteína ya tendríamos cubierto ese cupo y con la alimentación tendríamos cubierto ese cupo. Metería siempre un complejo multivitamínico, creo que es algo que nunca está de más. En cuanto al tema de articulaciones que los crossfighters suelen sufrir, metería colágeno y magnesio que van juntos,
creo que es un buen suplemento. No es milagroso, pero creo que sí que nos ayuda a nivel articular. La creatina creo que es uno de los más fundamentados y que más nos va a aportar. Lo único de la creatina que mucha gente le pasa que se la toma previa a entrenar o post-entreno y los días que no entrenan se la toma, que eso es un error, porque al final el músculo al 95% se compone de fosfocreatina, con lo cual con ese adenosintrifosfato, ese ATP que recibimos a través de los hidratos de carbono que hemos dicho antes que comemos, uno de ellos se deriva para hacer un fosfágeno que se una a la creatina y con eso se llena el músculo, con lo cual si nuestro músculo está formado prácticamente por fosfágeno, que es uno de ellos, y una creatinasa, realmente mi cuerpo va a necesitar de esos hidratos y de esa creatina para que mi músculo esté lleno y que tenga de dónde tirar. Con lo cual, la creatina creo que es uno de los suplementos que para el CrossFit yo más consumiría. Y luego ya os digo, preentrenos para estar focus. Si vamos a tomar proteína, entender que post-entreno tomaría una proteína de whey, una proteína de suero de leche que se llama, que tiene esos BCAAs, que tiene esa recuperación, que es de asimilación rápida. Es decir, que una vez acabo de entrenar me la tomo y realmente mi cuerpo la asimila rápido. Y si quisiera más proteína porque me noto más cansado, por las noches tomaría proteína caseína, que es de asimilación lenta, que me ayuda durante el descanso. Y luego ya gente que se vaya a suplementaciones algo más diferentes, tendríamos el HMB, que es un anticatabólico para periodos donde yo quiero aumentar masa muscular, o extracto de remolacha, ashwagandha, tribulus terrestris, que son anabólicos naturales que me van a ayudar a ese crecimiento a nivel muscular. Pero ya os digo, eso ya es más personal. Vale, pero esta ya la última. Pregunta, Mike, ¿piensas que se puede alcanzar ese rendimiento del que hablabas entrenando en casa? Ese rendimiento que he hablado en casa depende mucho del material que tengas. Evidentemente, no vas a poder mejorar a nivel de halterofilia si no tienes una barra olímpica y discos. Puedes mejorar, evidentemente, puedes tener una técnica muy buena, pero no vas a poder llegar a tener una técnica excelente si no tienes material para ello. Es decir, yo puedo aprender a jugar a fútbol sin un balón, puedo emular cómo golpear un balón, pero evidentemente si no tengo un balón para jugar es muy difícil mejorar en ese deporte. Al igual pasa en gimnásticos. Yo si no tengo una barra con espacio es muy difícil que mejore en gimnásticos. Puedo mejorar, puedo ganar fuerza básica, puedo aprender algo de movimiento, pero con una barra colgada de lado a lado de la puerta de una habitación es muy difícil mejorar ese keeping o muy difícil mejorar ese bar muscle. Con anillas igual. Creo que lo más fácil sería mejorar la gimnasia del suelo, que es algo que es muy simple, la movilidad. Ya os digo, depende, porque no es lo mismo trabajar en una casa donde tu único espacio sea una habitación a trabajar en una casa donde tengas un jardín y ahí puedas tener cosas para trabajar. Si es el caso del jardín, yo creo que sí, evidentemente sí. Con un rack, con que tengas un rack donde tengas anillas, donde tengas para colocar la barra, donde tengas un espacio para hacer algo de halterofilia, lo que se quiera. Simplemente una buena planificación, que se sepa cómo tienes estructurada la zona de qué material dispones, sin problema. Yo creo que sí. En una habitación más complicado. Se podría llegar a mejorar algo, pero llegaría a un punto que te estancarías que no podrías hacer más. No podrías tirar más peso, no podrías trabajar ciertos ejercicios, con lo cual ahí te estancarías más rápido. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero vernos en próximos seminarios, ha sido un placer. Tendréis el PowerPoint colgado. Seguramente deje mi correo también por si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Actualmente estoy trabajando en HN CrossFit en Alboraya, Valencia. Así que nada, el que quiera está invitado a ir allí a recibir una clase. Y si no, nos vemos por CIM. Ya os digo, también estaré impartiendo clases en CIM los sábados. Así que ha sido un placer y hasta la próxima.
Chao.